bendiga, hermano. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a estar mejor ahora porque vamos a considerar la palabra de Dios y vamos a preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos quebrante, nos hable y podamos responder como Él quiere. Tengamos una palabra de oración. Amantísimo Dios, estamos agradecidos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque el aire que respiramos es tuyo, porque somos tu propiedad, porque sin ti no somos nada, porque hemos venido esta mañana a encontrarnos contigo en tu casa. Danos un corazón sencillo y humilde que pueda escuchar y que pueda obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar esta mañana de la santidad, fruto esencial de la salvación. De modo que si alguno está en Cristo, el texto, nueva criatura es. Todo el mundo se sabe eso. El problema no es sabérselo. El problema es vivirlo. Porque lo que está diciendo ahí es demasiado serio. Este pasaje de Corintios es una síntesis muy apretada de lo que es la santidad. Es difícil conseguir en la Biblia un pasaje que con tanta precisión, con tanta puntualidad, nos invite a pensar en la santidad. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. El pasaje no dice que si alguno está en la iglesia, es nueva criatura. La gente puede estar en la iglesia y no ser una nueva criatura. De hecho, la gente puede estar en la iglesia y no ser ni siquiera salvo. Tampoco el pasaje dice si alguno está con Cristo. Dice en Cristo. Con es junto a. En es consubstanciado con. Formo parte de Él, de lo que Él dice, de lo que Él es. Si ocurren esas cosas, si alguno está en Cristo, obviamente es nueva criatura. Porque no puede participar de la naturaleza pecaminosa en condiciones normales. De manera que como consecuencia de eso, las cosas viejas pasaron. Se supone que pasaron. Pero la verdad es que no siempre es así. Hay mucha gente nueva con cosas viejas encima. Y eso hay que resolverlo. Bueno, estamos hablando de un tema complejo, de un tema difícil, de un tema incómodo. Hace unos días atrás, en una madrugada, estuve con un grupo de mujeres de esta iglesia muy valientes que me pidieron que las acompañara en su culto y que les hablara de la santidad. Y bueno, hoy me pidieron que el tema de la santidad fuera el tema del mensaje. Lo cual es muy interesante porque muy pocas iglesias hacen eso. A la gente no le gusta que hablemos de la santidad. Muy pocas iglesias hoy en día hablan de la santidad. La santidad, la doctrina de la santidad llena todo el panorama de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es obviamente una revelación progresiva que nace con la creación, que se establece con la ley mosaica
y que se perfecciona en la gracia. Por eso es compleja. Por eso hay tantos conceptos equivocados de lo que es santidad. Vamos a hablar primero de lo que no es santidad, porque durante muchos años ha habido una postura o varias posturas acerca de lo que es la santidad y algunas de ellas chocan con la palabra de Dios. Por ejemplo, la santidad no es un paquete que viene con la salvación. No nos convertimos en santos porque somos salvos. La santidad es un proceso de toda la vida. Porque la santidad es una decisión. No nos convertimos en santos por accidente. No nos convertimos en santos tampoco porque alguien viene y nos pone la mano y ora por nosotros. No, la salvación no funciona de esa manera. De esa manera puede funcionar la sanidad, pero la santidad no. La santidad es otra cosa. Porque la santidad, que es la contrapartida del pecado, tiene que ver con decisiones que tomamos. Así como no pecamos por accidente, sino por decisión, no nos convertimos en santos por accidente, sino por decisión. La salvación tampoco es un modelo humano, con caminos más cortos para llegar al cielo, con atajos para llegar al cielo. Creímos eso durante mucho tiempo. Muchas iglesias en muchas partes del mundo creyeron esto durante mucho tiempo. Y entonces, para medir la santidad, mirábamos a la gente por fuera. Especialmente a las mujeres. A los hombres no lo metían en ese paquete. Pero a las mujeres sí las miraban por fuera. Y si vestían de cierta forma, bueno, eran santas o no eran santas. Nadie se preocupaba si las mujeres eran envidiosas, porque la envidia no se ve. Usted no puede decir, mira cómo se viste, es envidiosa, ¿no? No nos interesaban si las personas eran chismosas, si eran mentirosas, porque eso no se ve. ¿Se da cuenta? Por eso son atajos que la iglesia creó para determinar si una persona era santa. Y entonces, por supuesto, se convirtieron en castigos, en métodos de persecución que sacaron a mucha gente de la iglesia. La santidad tampoco es aislarse del mundo. Es muy vieja la idea de que separándonos físicamente de la vida del mundo nos acercamos a Dios. Los columnarios de los primeros siglos hicieron eso como producto de la contaminación de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene su historia, es muy interesante. Y por eso, para comprender la iglesia hoy tenemos que estudiar la historia de la iglesia. Algunos hombres santos íntegros de los primeros siglos, cuando vieron que Constantino se convirtió, algunos historiadores dicen que Constantino se convirtió. Yo nunca he creído que se convirtió. Tampoco dicen en qué se convirtió. Dicen que se convirtió. Y bueno, aceptó el evangelio como la religión oficial del imperio y por supuesto, entonces la gente se convertía en cristiano por compromiso con el emperador. Entonces ahora no perseguían a los cristianos, ahora no se los comían los leones en el circo, sino que ahora era un honor ser cristiano. Entonces todo el mundo quería ser cristiano y era una política del reino, del imperio ser cristiano, y bueno, eran cristianos en cantidades industriales, pero cristianos de nombre. Entonces algunos cristianos, en protesta por eso, se empezaron a apartar de la iglesia y se iban para las montañas. Algunos se metían en las cuevas.
Algunos se amarraban en una columna hasta morir, los llamaban los columnarios. Inocentemente creían que al apartarse físicamente del mundo se estaban acercando a Dios sin darse cuenta que en las columnas y en las montañas y en las cuevas también está el diablo. No era un camino. No nos convertimos en santos porque no miramos a la gente. Conocí a un hombre en la iglesia que se puso unos lentes con 2 pedazos de suela aquí, así. Parecía un burro. Para no mirar a las mujeres. Bueno, es muy romántica la idea, pero no funciona así. El Evangelio está diseñado para que seamos santos en este mundo. No importa cómo anden las mujeres, ni los hombres, ni nada. Estamos destinados a ser santos aquí. La santidad no es un dispositivo celestial donde nos meten en un ambiente absolutamente santo, donde el diablo no pueda penetrar. Eso no existe. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, y se lo va a encontrar usted afuera y dentro de la iglesia. De manera que la cosa es bien seria y tenemos que evitar todos esos errores de la santidad. Tampoco la santidad es el atributo privilegiado de un grupo de gente de la iglesia. Hay hermanos que los queremos mucho, que son muy consagrados, y cuando nos referimos a ellos decimos, ese hermano es un santo. ¿Y los demás qué son? La santidad no es un evento, la santidad es un proceso. Comencemos estableciendo qué es la santidad. Cuando se trata del hombre, cuando se trata del ser humano, la santidad no puede referirse a perfección como cuando nos referimos a la santidad de Dios, porque después de todo nosotros somos pecadores por naturaleza. Nosotros podemos ser muy santos, muy consagrados, pero es más fácil siempre decir la mentira que la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos hijos de Adán. No somos ángeles ni querubines, somos hijos de Adán. Podemos acercarnos al Señor lo más que querramos, pero nunca podremos borrar, mientras estemos en este mundo, la naturaleza pecaminosa, la herencia pecaminosa que tenemos. Por eso hay que trabajar diariamente con lo de la santidad. Cuando nos referimos a la santidad de Dios, obviamente estamos hablando de una santidad en términos absolutos. La santidad de nosotros, los seres humanos, no puede ser absoluta, porque ya el hecho de ser pecadores implica que no puede ser absoluta. Es una santidad relativa. Cuando nos referimos a la santidad de la gente, estamos hablando de una separación del pecado. Separarnos del pecado. Es decir, que como tenemos una naturaleza pecaminosa, siempre el enemigo nos va a invitar a pecar. Pero si decidimos ser santos, hacemos todo lo posible en la vida devocional para acercarnos tanto a Dios que nos alejemos tanto del pecado. Ese es el camino de la santidad. Cuando nos referimos a la santidad de Dios, estamos hablando de una santidad que no se puede medir. Hay alguna gente que ha intentado medirla, porque leen mal la palabra de Dios, la interpretan mal. Dicen que Dios es 3 veces santo. Eso es una falta de respeto con Dios, porque la santidad de Dios no se puede medir, ni nada de lo de Dios se puede medir. Dios es inmanente, Dios es inmarcesible, Dios es absoluto. ¿De qué tamaño es el amor de Dios? Trate de medirlo. Medir la santidad de Dios es como que usted crea que va a contar hasta el último número. Póngase a contar a ver hasta dónde llega. Y cuando crea que ha terminado,
usted todavía está contando. Y si se muere contando, todavía no ha terminado. Y si le dan una vida adicional y usted en esa vida adicional sigue contando, cuando se muera va a seguir contando, porque no hay forma de terminar, los números son infinitos. Así es la santidad de Dios. Decimos que Dios es 3 veces santo porque la Biblia dice que algunas personas y algunos seres celestiales dijeron santo, santo, santo. Pero eso no significa que Dios es 3 veces santo. Eso lo que significa es que ellos están diciendo 3 veces que Dios es santo. Pero no es que Dios es 3 veces santo. Porque la santidad de Dios, yo diría, bueno, y si yo digo que es 80 veces santo, no, eso es demasiado. Sí, o sea que Dios no es tan santo como, no hay forma de poner números en la santidad de Dios. De manera que cuando hablamos de la santidad de Dios estamos hablando de una santidad absoluta. Pero cuando hablamos de nuestra santidad es una santidad relativa. Y hay que decir eso para no cometer errores. La vida sin santidad es una elección y pecar también es una elección. Vamos a irnos a la palabra de Dios para ver dónde sale la idea de la santidad del ser humano. La idea de la santidad del ser humano no proviene del ser humano, sino de Dios. En una ocasión Moisés estaba en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto? Lo habían inscrito en la escuela del quebrantamiento. Lo sacaron del palacio, primero lo sacaron de la orilla del río. Un bebecito ahí en la orilla del río. Lo llevaron ahí para que no se muriera. La mamá, como todas las mamás, ¿sabe? Cosas de las mamás. Y bueno, tenía que morir porque Faraón estableció que los bebés varones debían morir. Y ella dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo tuvo guardado hasta que no pudo aguantar los gritos y el lloro, entonces lo metió allá en la orillita del río. Y pasó una princesa. Ese es el propósito de Dios. Ahí. Él, por supuesto que ni la princesa, ni la mamá, ni nadie sabía eso. Era Dios el que tenía el plan. Y vio al bebecito hebreo y le gustó. Ay, qué bonito el bebé, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar para mi casa. Y lo voy a crear. ¿Cómo lo va a crear? ¿Una princesa? Como un príncipe, ¿verdad? Porque si ella es princesa, lo va a crear como un príncipe. Entonces se le acomodó la vida al muchachito. Pero la mamá tenía un servicio de seguridad, de inteligencia, metida en la orilla del río. Era la hermana del bebé. Y le dice a la princesa, yo conozco a una mujer, si quieres alguna mujer hebrea que te cuide ese bebé. O sea, a mi mamá. Bueno, búscamela. Entonces ahora la mamá del bebé, que hacía unos minutos estaba angustiada porque el bebé lo iban a matar, ahora tiene un sueldo del Estado para criar a un niño, que es su hijo. Esas son las cosas de Dios. Bueno, como Dios está creando la figura de Moisés de esa manera, lo llevan al palacio y se convierte en un príncipe poderoso, arrogante, hasta que sale y se encuentra con la santidad. Sale y ve que están maltratando a un judío y mata al egipcio. No era santo Moisés, era príncipe. Los príncipes difícilmente son santos. Entonces, como Dios quería que él fuera santo y fuera el hombre más manso de la tierra, de un solo trancazo lo mandó para el desierto. Se acabaron las tarjetas de crédito, se acabó el poder, se acabó la sangre azul, todo se acabó. Ahora está en el desierto, pastoreando ovejas, lo cual es crisis en la vida de un egipcio. Y ahí se encuentra con Dios. Ve un árbol que se está quemando sin consumirse y cuando se acerca, Dios le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo.
Y es la primera vez que la palabra santo aparece en la Escritura, o la idea de santo. Obviamente Moisés no entiende lo que Dios le está diciendo, pero Dios lo que le está diciendo, el lugar que pisas es santo. Eso significa que estamos hablando de cosas que son santas y que como son santas requieren de un respeto y de una dignidad por parte del hombre. No es adoración hacia las cosas, es entender que esas cosas que son santas porque son separadas para Dios. No son santas porque ellas per se tienen una característica que las hace santas. Lo que las hace santas es el uso, que tiene que ser exclusivo para la gloria de Dios. Y no se le puede dar otro uso. De manera que la tierra santa que pisó Moisés, y por extensión todos los elementos del tabernáculo y del templo de los cuales Dios habló con mucha precisión, eran cosas materiales santas. El velo del templo, el lugar santísimo, el lugar santo, el propiciatorio, la menorá, los vasos, los cucharones, el altar de bronce, las cortinas. Todo lo que se usa para el servicio de la gloria de Dios es santo, es separado para Dios. Ahora, ninguna de esas cosas, por ejemplo, este micrófono es santo, pero él no sabe que es santo, porque tampoco sabe que es micrófono, porque él no sabe nada. Él es una cosa, él es un objeto, pero es santo. El púlpito es santo, el templo es santo, las sillas son santas. ¿Y qué significa eso? Que son de uso exclusivo de la gloria de Dios. Como ellos no son personas y no pueden decidir, la santidad de ellos la vigilamos nosotros. Y si usamos estas cosas santas para algo que no es santo, ellos van a seguir siendo lo que son, pero nosotros no. Porque el Señor nos va a llamar la atención a nosotros. Y Dios es muy delicado con eso. Exclusividad de uso. Cuando Belsasar no entendió eso y usó los vasos de oro del templo que Nabucodonosor se había robado de Jerusalén y se los llevó a Babilonia, Belsasar hizo una fiesta bien mundana con los vasos santos. Y apareció una escritura misteriosa en la pared, una mano escribiendo un decreto. A Belsasar le temblaban las rodillas y mandaron a llamar ¿a quién? A Daniel. ¿Qué dice ahí, Daniel? Bueno, ahí dice que te pesaron en una balanza y no diste la talla. Da fallo de peso. ¿Qué más dice? Dice que los persas van a tomar el reino de los caldeos esta noche. Se acabó el imperio de ustedes. ¿Qué más dice? Bueno, dice que te van a matar. ¿Cuándo? Hoy, en la noche. Todo eso ocurrió porque Belsasar no respetó la santidad de los vasos del templo. Pero como la revelación de la santidad es progresiva, la idea de la santidad no se puede quedar en las cosas. Y cuando el tiempo va pasando, Dios le dice a Moisés, sean santos ustedes también, porque es que yo soy santo. Hace años les dije que tenían que tener cuidado con la santidad de las cosas. Ahora les estoy diciendo que también tienen que tener cuidado con la santidad de ustedes. El problema es que la santidad de ustedes o la santidad de nosotros la manejamos nosotros. No la maneja nadie. Nadie maneja su santidad. Dios no maneja su santidad la maneja usted. Porque usted y yo, la iglesia, tenemos instrucciones morales, bíblicas,
teológica de lo que debe ser y de lo que no debe ser. Para vivir separados de la vida del pecado. Entonces Dios, en una manifestación de dar mayor información, cuando estamos más preparados, nos dice años después, sean santos porque yo soy santo. Eso pasa comúnmente en la vida humana. Cuando somos niños nos dan información. Los padres nos dicen algunas cosas. Y como no entendemos porque no tenemos juicio, bueno, los padres usan un lenguaje para que entendamos las cosas. Cuando estamos enseñándole matemáticas a los niños, le decimos 2 más 2 es 4. 2 menos 2 es 0. 1 menos 2, no, eso no puede ser. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Bueno, porque no le podemos quitar a 1, no le podemos quitar 2. ¿Y es verdad que no se puede quitar? Sí, es verdad, pero ellos no lo pueden entender. Hay un campo de los números negativos que un bebé de primaria, de kinder, no entiende. Entonces hay que enseñarle con pasos pedagógicos. 1 menos 2 no puede ser. Le pide una unidad al que está al lado. Y así puedo hacer la resta. Pero cuando estamos en la universidad no decimos eso. Porque se supone que tenemos un conocimiento de matemática superior. Bueno, es exactamente lo que está pasando aquí. Ahora Dios le dice, sean santos. Sigue pasando, como la revelación sigue siendo progresiva, ya estamos en el Nuevo Testamento y dice el apóstol Pedro, santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí sí se pone seria la cosa. Porque la gente puede pensar que santos, porque yo soy santo, tiene que ver con la santidad pública, con la santidad ministerial, con la santidad eclesiástica, con la liturgia y con la forma de actuar. No, hermano, es mucho más serio que eso. Pedro dice, la santidad es una manera de vivir. 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 ¿Dónde? En todo lugar. La santidad no se cataloga por lo que tú haces en la iglesia, porque eso es muy fácil hacerlo. Tú pones la cara de santo y todo el mundo te lo cree. Pero con Dios las caras no funcionan. Tú le puedes poner a Dios la cara que tú quieras y Él sabe quién eres tú. Ahora, tú le puedes poner a la gente la cara que tú quieras y la gente dice, ay, Él sí es santo, mira, ay, pero es que se le ve la santidad por fuera. No. El apóstol Pedro dice, santos en toda vuestra manera de vivir, y entonces ahí sí se complica la cosa. Porque la santidad es una respuesta espiritual 24/7. Es que yo tengo que ser santo en la iglesia y tengo que ser santo en la casa. He hablado con mucha gente de la iglesia que son santos en la iglesia pero no en la casa. He hablado con hombres que me dicen, ay, pastor, usted no conoce a esa mujer. Ay, quien la ve en la iglesia. Y conozco mujeres que me dicen lo mismo, no, cualquiera cae, me dice. Cualquiera que lo ve predicando, pero que lo vean en la casa. Pregúntele a los hijos para que usted vea. Ahí está el problema. ¿Cómo reaccionamos cuando el mundo nos invita a pecar? Porque la tentación del diablo no es otra cosa que una invitación a pecar. Porque Satanás es lo único que sabe hacer y lo hace muy bien. A veces nos alegramos por ignorancia cuando escuchamos la frase, el diablo está vencido. Sí, ¿quién lo venció? Usted. Nosotros lo vencimos.
No, hay muchos cristianos por ahí que el diablo lo carga a gorra limpia, haciendo desastre. Y vienen a la iglesia y hablan en lenguas y toman la cena del Señor. Cuando decimos que el diablo, cuando la Biblia dice que el diablo está derrotado, que el diablo está vencido porque lo venció Cristo. Cristo lo venció. Y eso significa que el diablo no puede llevarse para el infierno a toda la gente que él quiere. Si él pudiera, se llevará a todo el mundo para el infierno, pero no puede, porque Cristo lo derrotó en la cruz. Y al derrotarlo en la cruz, le abrió el camino a millones de personas para que entren al cielo, si quieren entrar al cielo. Pero mientras vivamos en este mundo y tengamos conciencia, el diablo va a tocar la puerta de nuestro corazón y nos puede derrotar. Así que no crea esa frasecita de que el diablo está derrotado creyendo que el diablo está amarrado. El diablo no está amarrado nada. Anda pendiente a ver dónde nos descuidamos para hacernos pecar, para condenarnos. Santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, santo cuando estoy en la iglesia, santo cuando estoy en la calle, santo cuando estoy en el trabajo, santo con mis amistades, hombres o mujeres, santo con mis relaciones comerciales, santo con mis reacciones ante la gente, ante la vida, ante los problemas, ante las dificultades. Y la tapa del frasco de la santidad es Hebreos 12, 14. Sin santidad, nadie verá al Señor. La cosa es seria. Vamos a leer lo que la Biblia habla de la santidad. Escúchenlo con mucha atención, porque en este pasaje de Colosenses hay dos listas de pecados. La primera lista asusta a todo el mundo. La segunda lista sigue siendo pecado, pero no asusta a la gente. Haced morir lo terrenal, dice Colosenses 3, en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, son pecados que la gente sabe que son pecados, y son pecados, como la gente dice, pecados feos. No hay pecados bonitos, pero la gente dice que eso es un pecado muy feo, como si hay un pecado bonito. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otros tiempos. Y ahora en el versículo 8, 3:8 dice, pero. Y cuando dice pero, es porque está comparando lo que está anterior con lo que va a decir ahora. Nos acaban de mostrar una lista de pecados públicos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos, etc. Pero ahora también vosotros dejad todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, la lista que viene. Una lista que no es tan fea como la anterior. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. ¿Se da cuenta? Cuando vemos que un vehículo de la policía se lleva una persona esposada, es porque ha hecho algo malo, ¿verdad? Pero usted nunca le va a preguntar al policía, ¿y por qué se lo lleva preso? Porque él es envidioso. Me lo llevo preso porque él es mentiroso. No, a los mentirosos no se los lleva preso nadie, los mentirosos están atentos en la iglesia. A los chismosos no se los lleva preso nadie, se llevan preso a los ladrones, a los que mataron. Porque son pecados que tienen una connotación social. Pero el pecado desde el punto de vista de Dios no tiene connotación social, tiene connotación teológica. Pecado es lo que Dios dice que es pecado y punto.
Y Dios no le pregunta a la gente para que la gente crea que es más malo o crea que es menos malo. La sociedad puede determinar, por ejemplo, que mentir en algunas circunstancias no es punible. Bueno, eso es un problema de los juristas, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Usted miente para defender a su mamá y si no se arrepiente se va para el infierno. Bíblicamente es así. Usted no puede justificar la mentira con ningún elemento, con ningún elemento. La mentira es mentira. La mentira es un pecado y es del diablo. Y si queremos ser santos, tenemos que eliminar la mentira de nuestras vidas. Con la elegancia que a veces la gente miente. Palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Los cristianos producimos cosas buenas y cosas malas. Un poquito de santidad, un poquito de pecado. Y eso no funciona. Porque una fuente no puede echar dos tipos de agua. La santidad es un tema que no lo estudiamos, no nos interesa. Nunca he visto eventos de santidad. He visto eventos de crecimiento, de profecía, de esto, del otro, de escatología, pero a la santidad no le gusta mucho a la gente. La cultura cristiana le da más importancia a la creencia que a la conducta. Nos importa mucho lo que la gente expresa, lo que la gente es desde afuera, no lo que la gente es internamente. Nos interesa, por ejemplo, si alguien es un pastor, ¿cuántas iglesias tiene? ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? Si tiene 10,000 personas, eso es un apóstol. Ahora le dicen apóstol a los pastores que tienen grandes iglesias. Yo no sé dónde inventaron eso. Como si el apostolado es un ascenso. El apostolado es un ministerio. Un misionero que va, una persona que va a predicarle a la gente por allá en los pueblos, no llega nadie, ese es un apóstol. Y forma una iglesia y después se va y forma otra, eso es un apóstol. Yo conocí a un apóstol en Venezuela, Gilberto Nieves, 84 años y fundó 84 iglesias. Y lo bonito es que a él no le gustaba que le dijeran apóstol. Nos interesa más el resultado del ministerio de una persona. Si un evangelista, queremos saber si es internacional y a cuántos países ha ido. Si es un maestro, bueno, si ha escrito libros, si es famoso, si lo invitan en todas partes. Si es un cantante, nos interesa si ha grabado varias cosas y si lo han invitado a cantar en grandes eventos donde la gente lo aplaude. Pero ninguno de nosotros nos planteamos la santidad de ellos. Nadie pregunta, ¿y es santo? Nadie pregunta eso, porque eso no le interesa a la gente. Pero es a Dios a quien le interesa eso. Por eso es más fácil hablar de la visión espiritual, de la guerra espiritual, del libre crecimiento, de liberación, de adoración, de finanzas, pero no de santidad. Podemos vivir en la iglesia y en el Señor con debilidades morales crónicas, como Elí, como los hijos de Elí, que eran sacerdotes, y dice primero de Samuel que Osni y Fines, levitas, hijos de Elí, eran sacerdotes de Jehová. Y uno dice, gloria a Dios. Pero cuando lee el capítulo 2 dice que Osni y Fines eran hombres impíos. Y nadie dice gloria a Dios. ¿Y por qué dice el capítulo 1 que eran sacerdotes de Jehová y el capítulo 2 dice que eran hombres impíos? Bueno, porque eran las dos cosas. ¿Y se puede ser? Claro que se puede. Ahí está. ¿Y puede estar ocurriendo eso hoy? Por supuesto que está ocurriendo hoy, mucho más que antes. Sansón, 20 años,
con la unción de Dios, ministrando con la unción de Dios. ¿Y cómo terminó? Con un ministerio fracasado, porque tenía una debilidad moral crónica que nunca corrigió. La codicia de David, que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, un día se puso a mirar en la terraza de su casa y miró más de la cuenta, porque no supo qué hacer con sus ojos, porque los ojos no son autónomos. Quien es autónomo es el corazón. Y el corazón le dice a los ojos lo que debe ver y lo que no debe ver. Y David no entendió eso. Y por ver más de la cuenta lo que no tenía que ver, el dulce cantor de Israel, el hombre que con la unción de Dios mató al enemigo principal de Israel, mira a una mujer que se está bañando, la manda a buscar, la embaraza, la hace suya y decide que, bueno, para que la gente no se entere que ese muchacho es de él es el rey, es el jefe, comandante general de las Fuerzas Armadas, y manda a buscar al papá, que era un capitán que estaba en la guerra. Y por supuesto pueden imaginarse lo que el papá pensó cuando lo mandó a llamar al rey. Oh, el rey me mandó, qué honra. Lo que él no sabía era que el rey lo había mandado a llamar para tapar su pecado. Le da un fin de semana para que se quede con su esposa, para que el muchachito tenga el papá que todos esperan que sea. Lo que no esperaba David es que era el profeta Natán, le iba a decir: tú eres un hombre digno de muerte. Mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón. O sea, mataste a Urías decentemente y con orden. Cometiste un asesinato a un hombre íntegro y puro. Como no quiso ir a dormir con su esposa, porque el arca de Jehová estaba en manos de los filisteos. Imagínate tú la consagración de ese hombre, que tiene meses sin ver a su esposa, está en la guerra. El arca de Jehová ha sido capturada por los filisteos y él no quiere estar ese fin de semana con su esposa porque siente la angustia de que el arca de Jehová está en manos del enemigo. Mucho más consagrado que David. Y entonces el rey lo mandó a matar. Por eso el profeta le dice: mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón. Hiciste un montaje para que la gente creyera lo que tú sabes que es mentira. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de la santidad. Nadie se hubiera dado cuenta de eso, nadie iba a hacer una marcha en Jerusalén para protestar, solamente el Espíritu Santo. La santidad produce reacción rápida contra la tentación. La santidad acaba con eso de los dones sin fruto. La santidad significa que tenemos que resistir al enemigo. Eso no es una tarea fácil. ¿Cómo se descubre la ausencia de santidad? La Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación que nos invita a pecar es la peor amenaza de nuestra santidad. Entonces, ¿estamos orando? Cuando digo estamos orando, no estoy diciendo si hacemos culto de intercesión. No me refiero a eso. Me refiero a oración privada. ¿Tenemos tiempo íntimo con Dios? Separamos de las 24 horas del día momentos para llegarnos a la presencia de Dios. Para decirle: Señor, todavía estoy luchando con la mentira. Esa oración usted no la va a hacer aquí en el púlpito. Porque las oraciones que hacemos aquí son oraciones modositas, oraciones elegantes.
Pero cuando estamos en la presencia de Dios, no tenemos que hacer oraciones elegantes. Tenemos que hacer oraciones como la que hizo David. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pequé, Señor. Cuando venimos ante la presencia de Dios, no importan las palabras, como dice la canción. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Y ahí usted puede decirle a Dios, Señor, soy chismoso. Señor, no he podido con el problema de la envidia. No he podido con el problema de la pornografía. Todavía hago negocios que me gano dinero y algo de ese dinero no es legal, viene de mentiras, viene de engaños. Ayúdame. Y usted viene aquí, todo el mundo lo felicita y usted pone cara de santo, pero en la presencia del Señor la santidad no es una cara, es una vida. Vivimos en un mundo que insiste en insultar a Dios. Una fe que no transforma es una fe que tampoco salva. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay campos neutrales, hermanos. La pregunta es, ¿tú controlas tu vida? ¿O hay algunas situaciones de tu vida que salen de tu control? Usted tiene que conocerse y desarmar los campos minados en los cuales usted camina. Cuando anda con un amigo o con una amiga, usted tiene que saber a dónde cruza la derecha y a dónde cruza la izquierda. Y a dónde lo acompaña y hasta dónde lo puede acompañar. No estoy de acuerdo contigo. Bueno, eres ridículo. El mundo en que vivimos, a mí no me interesa eso. Yo soy cristiano. Punto. Que se burlen de ti, que se burlen, no importa. Hable con Dios acerca de su falta. Hable con Dios acerca de sus pecados. Cuénteselo. Él lo sabe. Usted no se lo va a contar para que Él lo sepa. Usted se lo va a contar para que Él los perdone. Usted se lo va a contar porque es una confesión. Cuidado con los patrones persistentes de pecado que lo han acompañado durante años de su vida. Asuma posiciones de compromiso, como hizo Job. Hice un pacto con mis ojos de cómo he de ver a una doncella. ¡Wow! Tremendo. Estamos hablando de un hombre de más de 3,000 años atrás que le dijo al Señor, yo hice un pacto con mis ojos. Porque la tentación no puede poder más que yo. Porque Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y si Cristo me dio esa herramienta, yo tengo que usarla. Y si no la uso, soy un cristiano irresponsable. La vida de oración va a producir en mí una fuerza para liberarme de la tentación. Confiese todo pecado conocido. Pida iluminación por los pecados desconocidos. No racionalice la culpa nunca. No diga, bueno, es que yo soy así porque mi mamá, mi abuelita, mi tío, usted es así porque es así, punto. No le eche culpa a nadie. No, que mi abuelo, ¿qué abuelo? Nada. Usted es borracho porque quiere ser borracho. Su abuelo no tiene nada que ver con eso. Usted tiene la bendición de Dios de tener libre albedrío. Usted decide quién quiere ser. Llame al problema por su nombre. No le ponga nombres bonitos al pecado. El pecado es pecado, la mentira es mentira. Transparencia, límites. Usted mantiene relaciones peligrosas con personas atractivas. ¿Saben lo que significa eso? ¿Quiere que se lo explique?
Relaciones peligrosas con personas atractivas. Eso es. El mundo es así. Y esas relaciones peligrosas con personas atractivas han destruido muchos matrimonios. De gente, de ministros, de mucho nivel. Cuide la puerta de entrada de su mente. Lo que entra en su corazón, la televisión, el cine, el internet, las redes. Toda esa información que entra y que cambia nuestra manera de ser. No trabaje tanto para usted que no tenga tiempo para usted. No trabaje tanto para el ministerio, para la iglesia, que no tenga tiempo para su alma. Los hombres y mujeres de Dios que han caído en pecado y han destruido su ministerio, no lo hicieron porque estaban de vagos, estaban muy ocupados en el ministerio, pero fuera del altar de Dios. Nunca comprometa su altar por una actividad en la iglesia. Primero lo primero. Primero mi altar. Primero mi devoción con Dios. Lo demás puede esperar. Cristo se levantaba muy temprano y se iba a los lugares solitarios y allí oraba. Y cuando no lo encontraron en el sitio donde debía estar, que era su casa, lo fueron a buscar los discípulos. Y cuando lo encontraron solitario, Pedro le dijo, todos te buscan. Todos te buscan, Señor. Claro, a Cristo lo buscaba todo el mundo. Cuando usted tiene una unción ministerial, todo el mundo lo busca. Porque a la gente no le interesa de dónde sale la unción que usted tiene. A la gente lo que le importa es que usted es ungido. Que usted enseña bien, que usted canta bien, que usted toca bien, que predica bien, que todo lo hace bien espiritualmente. Ajá. ¿Y cómo se mantiene eso? Eso a la gente no le interesa. Eso le interesa a usted. Y usted no puede abandonar la devoción, que es donde se produce la santidad, por hacer cosas. Si tiene que decir no, porque lo invitaron a predicar, diga no, no puedo. No, que me invitaron a ir a un congreso, no puedo. Aprende a decir que no. El activismo de la iglesia ha producido un fenómeno, que la iglesia es más organización que el cuerpo de Cristo. La iglesia es esencialmente cuerpo de Cristo. Pero no le podemos rendir pleitesía a la estructura administrativa de la iglesia poniendo al cuerpo de Cristo atrás. Yo primero soy cristiano, redimido por la sangre de Cristo. Tengo un compromiso conmigo mismo de ser santo. De manera que establezca mecanismos de evaluación y de cobertura. Ríndale cuenta a sus líderes, a sus pastores. Ninguna persona en el mundo cristiano es tan autosuficiente que no tenga que darle cuentas a nadie. Todo el mundo debe rendir cuentas. Si ha pecado, repare los daños de su pecado. Si usted camina paralelos con el diablo, nunca va a chocar con él. Con Satanás no se puede andar paralelo. Siempre hay que andar de frente. No hay santidad sin oración. La santidad cambia y te cambia. Comienza y termina tu día orando. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tienes problema con tu santidad, y tú lo sabes, si tienes, devuélvete a la presencia de Dios. Busca un momento y dile, Señor, tú y yo sabemos que yo no soy santo. Los hermanos creen que yo soy santo, pero tú sabes que no lo soy. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comienza a decirle al Señor, ¿dónde está tu falta de santidad? ¿Sabes dónde la consigues? Acercándote. Mientras más te acercas en oración a Él, en intimidad, más te santifica. La santidad de Dios te arropa
y te enamoras de la vida de santidad. Y al enamorarte de la vida de santidad, empiezas a despreciar la vida del pecado. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos, iglesia. Estamos viviendo posiblemente los años, muy posiblemente los años en que vamos a ver el regreso de Jesús. Las campanas de la historia están sonando y anuncian que Cristo viene. Todos los días escuchamos un disparate mayor. Los expertos en educación tratan de convencernos de que un niño de 6, 7, 8, 9 años no puede tener una cuenta en un banco, pero puede decidir su sexo. Absurdo. Y gente que creíamos seria y honorable nos está enseñando ese disparate. Nos están enseñando que el sexo es una percepción, cuando la Biblia estableció que Dios creó a un hombre y a una mujer, punto. Y nos quieren perseguir por enseñar eso. Y nos quieren llamar homofóbicos y enemigos y racistas. No. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Un niño no puede determinar su sexo porque ya lo tiene. Nació con eso, punto. Y estoy hablando de dos cosas nada más, en las cuales el mundo está tratando de corromper a la iglesia. Eso significa que Cristo viene muy pronto. Muy pronto, hermanos. Y tenemos que prepararnos. Porque si Él viene y no estamos preparados, no nos vamos con Él. No importa que estemos en la iglesia, no importa que tengamos cargos y rangos ministeriales, no importa eso, con eso no se entra en el reino de los cielos. Se entra en el reino de los cielos con una vida santa. Sin santidad nadie verá al Señor. Padre, muchas gracias.